Después de 12 años desde su publicación, Shingeki ha llegado a su final con el capítulo 139. Un final que no ha dejado indiferente a nadie, es un final que o lo odias, lastimosamente es así. Últimamente las críticas no hacen más que aumentar y en este video sumaremos una más. Sí, lo lamento por los fans de esta historia, pero es que el final es malísimo. No es lo peor que haya visto, pero para lo que representó Shingeki deja mucho que desear. ¿Esto significa que la historia en su totalidad es mala? No. Que su final sea malo no necesariamente condena toda la obra. Todos reconocemos que Shingeki tuvo muy buenos momentos, todo el conflicto dentro y fuera de las murallas, ese misterio por saber qué había en el sótano de la casa de Eren, la increíble coreografía para batallas con el equipo de maniobras tridimensionales, o la manera en que se plasmaba a la perfección el cómo las personas dejan de razonar cuando han sido adoctrinadas, como lo fue el caso de Gaby. Todo eso se hizo muy bien y por esa y muchas otras razones todos recordaremos a Shingeki con cariño. Sin embargo, eso no significa que no podamos criticar dicho final, porque la verdad hay mucho por hablar sobre el desenlace de esta historia de titanes. Así que sí, gente, hoy hablaremos del final de Shingeki no Kyojin. Comencemos. Lo mejor es empezar resaltando lo positivo porque no todo el final estuvo mal, gran parte de este capítulo se desarrolló satisfactoriamente. Por ejemplo, algunos personajes tuvieron un buen cierre, como lo fue el caso de Levi, Reiner y Armin. El primero tuvo uno de los mejores paneles de este manga. Levi despidiéndose de sus amigos de la Legión es todo lo que está bien. Recordemos que de los originales, por decirlo así, es el único que sobrevivió. Así que ese último entrega en sus corazones es sumamente satisfactorio. Obviamente dentro de estas despedidas también destaco la de Connie y Jan con Sasha, porque claro, esa también fue muy emotiva. Y cambiando de personaje, ahora vamos con Reiner. Me pareció muy interesante ver el reencuentro con su madre, la manera en que este le dice que ya no tiene el acorazado y cómo su madre le responde que eso ya no importa porque todo lo que necesita es solo su hijo. Esta escena es corta pero me gusta mucho porque Reiner se convirtió en guerrero de Marley solo para hacer sentir orgullosa a su madre. Incluso después de saber que su padre no quería saber nada de ellos, él siguió luchando porque su motivación era su madre. De igual manera ella también tuvo una gran evolución porque después de ver todo esto del retumbar, entendió que le había puesto una gran carga a su hijo, simplemente lo había llevado por el camino de la muerte. Quitarle esta carga es importante porque así Reiner, quien durante toda la obra solo quería morirse y no lo dejaban al pobre, encontraría nuevos motivos para seguir viviendo. En el caso de Armin, ¿qué puedo decirles? Hizo lo que todos queríamos hacer luego de ver este capítulo, golpear a Eren, maldito simp. La cosa es que Armin demostró que sí sería el salvador de la humanidad, aunque para mí Erwin sigue siendo mejor personaje, pero eso no quita el valor de Cabeza de Coco. Esa escena donde se adjudica la muerte de Eren y le dice a los marleyanos que ya no había razón para dispararles es muy buena. Representa la gran evolución del personaje ya que pasó de ser el más frágil de sus amigos a ser el hombre que encaraba todos los problemas. Así que muy bien por él. Aparte de estos cierres, también quiero destacar el resultado del retumbar, es decir, no se solucionó nada. Paradise se convirtió en una nación militar llena de jägeristas. El único objetivo que tienen ahora es luchar contra el resto del mundo, un mundo que ahora sí tiene verdaderas razones para odiarlos, pero a pesar de ello hay cierta luz de esperanza, la cual está representada por los héroes, entre comillas, de este conflicto, que vendrían siendo Armin y los demás. Ellos tratarían de actuar como emisarios de paz de las Naciones Unidas. Esto es interesante porque desde que Eren murió, ellos, al parecer, no habían regresado a Paradise y había cierta incertidumbre de cómo los recibirían, si la gente de Eldia los atacaría o si por el contrario decidirían escucharlos. Honestamente no creo que los escuchen, primero porque ustedes saben cómo son los jägeristas, esa gente no escucha otra opinión que no sea la suya, y segundo porque si bien tienen el favor de Historia, la reina, durante toda la serie hemos visto que ese título es solo una formalidad porque las decisiones nunca las tomaba ella. Así que esa incertidumbre me parece muy interesante. ¿Lograrán la paz o morirán en el intento? Eso solo lo sabe Isayama o tal vez ni siquiera él lo sabe. Pero en fin, como pueden ver, sí hubo muchas cosas que se hicieron bien, al menos desde mi punto de vista. Pero ahora vamos con la otra cara de la moneda, la razón de por qué el final es tan odiado y de por qué no me gustó a mí tampoco. Trataré de mencionar los puntos negativos en orden ascendente, desde el menos negativo hasta lo peor de este final. Comencemos.
Sigo sin entender cuál era la necesidad de incluir viajes en el tiempo. Fuera del plot twist de que Eren manipuló personas con esa habilidad, no tiene mayor utilidad. Es decir, si él podía ver el futuro y sabía cómo iba a terminar todo, ¿por qué simplemente no trató de cambiarlo? ¿Por qué siguió al pie de la letra todo lo que vio? ¿Qué sentido tiene darle visiones del futuro si no va a intentar cambiarlo? Esto es un desperdicio. Esto también me deja con la incógnita de qué hubiera pasado si Eren omitía alguna manipulación. Es decir, si no salvaba a Bertolt y mataba a su madre, o si no manipulaba a su padre, ¿acaso su presente cambiaría? ¿Se crearía otra línea de tiempo? ¿O sencillamente no pasaría nada porque su personaje ya estaba construido para ese momento y no perdería esos recuerdos? ¿O acaso perdería esos recuerdos al cambiar su historia? Son cosas que nunca obtendrán respuesta. Habría sido mejor que no se incluyeran, así se ahorraban bastantes problemas. Eso por un lado. Por otro, creo que todos estamos de acuerdo en que Ymir Fritz es el peor personaje de Shingeki no Kyojin. No puedo creer que la razón de los 2000 años del conflicto de los titanes sea por culpa de una simp asquerosa. ¿Cómo te vas a enamorar del tipo que mató a tu familia y te dio de comer a tus propias hijas? Sumado a eso, la tipa no tuvo un solo diálogo en toda la historia que yo recuerde. Es un personaje que no se exploró para nada y para colmo, el conflicto terminó porque selló al final de School Days. Yo no sé qué estaba pensando Isayama, pero esa explicación del por qué Ymir terminó con el conflicto es demasiado floja, por no decir otra cosa. Aparte de todo eso, tampoco me quedó muy claro cuál era la función del gusano ese, solo convertir personas en titán. ¿Acaso era la representación de Ymir en forma titán? ¿Era el jefe final o algo así? Pues nada de eso importa porque Gusanito-kun se desintegró al final porque sí, porque Ymir lo quiso y si ella lo quiere se hace y punto, así funcionó esta historia. Hasta este punto se puede notar un poco mi molestia con el final, pero eso no es lo peor. Todavía nos queda algo mucho peor que lo de Ymir y eso es el amor de Eren por Mikasa. Me causa gracia la gran cantidad de personas que lloraron porque no estuvieron juntos, porque según ellos se amaban. Yo solo puedo decirles que me expliquen dónde vieron ese amor, porque yo nunca vi que Eren le botara un cachito de amor a Mikasa. Fuera de ponerle la bufanda cuando eran niños, por parte de Eren nunca vi un interés romántico hacia Mikasa. Se nota lo forzado que fue esto, tal vez Isayama quería contentar a los fans del Eremika, pero esto solo destruyó al personaje, al buen personaje que se había construido previamente. Es increíble cómo Eren es destruido en un solo panel. Decir que ama a Mikasa y que no la quiere ver con alguien más es simplemente patético e incoherente con el personaje. Hasta el propio Armin se lo tiene que decir. Y es aquí donde entramos al verdadero problema con este final. El problema no es que la pareja no tenga sentido, que no lo tiene, sino que las motivaciones de Eren perdieron muchísimo valor. ¿Dónde queda eso de la libertad? De destruir a todos. Yo entiendo que su mayor objetivo era proteger a sus amigos, pero es que Eren dejó todo a medias. No le dio libertad a nadie ni salvó a sus amigos. De hecho, en Paradise terminaron odiando a sus amigos y en el mundo se avecina una guerra. Lo que hizo no tuvo ningún sentido. Él mismo lo dice en este capítulo, que ni siquiera sabía por qué activó el retumbar. El joven llega, pasó de ser uno de los mejores protagonistas de la demografía a ser solo un intento de Lelouch de Code Geass. Lastimosamente, no a cualquiera le sale a ser Zero Requiem. Pero dejando un poco el enfado por lo que pasó con el personaje y cómo terminó todo, riámonos un poco con la fumada que sucede al final. Sencillamente eso no tiene ningún sentido. Mikasa estaba tan obsesionada con Eren que cualquier cosa que se lo recordara debía ser él, incluso si era un pájaro. Ya estaba como esas personas que hacían teorías de WandaVision sobre que todo era Mephisto. Y hablando de teorías, qué decepción todo ese asunto del hijo de historia. Gran parte del fandom pensando que era hijo de Eren, que se convertiría en el primer Eldiano libre o que Ymir reencarnaría en él. Y al final resultó que solo era el hijo del granjero ese. Es más, ni siquiera nos dicen su nombre. Ese sí fue un gran troleo por parte de Isayama, debo reconocérselo. Aunque me molesta que le diera tanta importancia a ese embarazo cuando en realidad no significó nada. La verdad es que fue un final decepcionante, pero bueno, vamos con la conclusión. No nos vamos a mentir, el final es malo, esa es la realidad. No vamos a justificarlo, no le vamos a buscar significados que no tiene. Lo importante es reconocer que Shingeki con o sin final es una muy buena obra, de esas que le recomiendas a alguien que apenas está iniciando en este mundillo del anime. Es una obra que yo disfruté,
No diría que de principio a fin porque el final no lo disfruté, pero la mayor parte de esta sí. Los temas que trabaja dan mucho en qué pensar, sobre todo lo relacionado con Marley y el trato a los eldianos. Hay muy buenas enseñanzas allí, Gaby es el mejor ejemplo, pero es una lástima que no tuviera el mejor desenlace, o al menos uno que no destrozara el desarrollo de su protagonista. Porque amigo, pasar de ser uno de los mejores protagonistas del shonen a ser un sim de mi casa para luego terminar siendo un pájaro, eso no es desarrollo, eso no sé qué rayos es. Pudo ser algo mejor, pero no fue así, no fue así. Lo único cierto es que este final nos deja una moraleja, y no es sobre el verdadero amor. La verdadera enseñanza que nos deja Shingeki es que no debemos tener relaciones tóxicas como las de estos personajes, sobre todo como la de Ymir y el rey Fritz, tampoco como la de Armin y Annie. Eso de hablar con personas congeladas durante años tampoco es sano, y mucho menos le den besos a la cabeza de un muerto. Ahora que lo pienso, si analizamos las cosas, el amor de Shingeki es muy retorcido. No es para nada conmovedor como muchos piensan, pero bueno, cada quien tiene su propia idea del amor, supongo. Pero en fin, demasiadas cosas en qué pensar. Lo importante es que reconozcamos que no fue el mejor cierre, pero que aún así es una buena historia. Así que dicho esto, ya llegaríamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.